Y fijaros que este enero hemos pagado la electricidad más cara que se ha pagado en los últimos años. O sea, creo que es en el registro histórico se ha pagado la electricidad más cara y se estuvo pagando, el pico estuvo a 22 céntimos. 22 céntimos. Y estos días hemos estado pagando 24. Saquen sus conclusiones. A mí me parece un poco vergonzoso, pero bueno. Han aprovechado esto para crujirnos como les da la gana. La Virgen Santa. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo integrar los precios de la electricidad según el PVPC, precio voluntario del pequeño consumidor, en nuestro sistema domótico. ¿Para qué queremos hacer esto? Para saber en tiempo real cuánto vamos a estar pagando por la energía que estamos consumiendo en ese momento. También nos va a servir para poder generar históricos y poder predecir cuál va a ser nuestra factura a final de mes, saberlo antes de que te llegue. También nos sirve para poder adaptar nuestro gasto a los momentos en los cuales hay menos precio por esa energía, ¿de acuerdo? Este vídeo viene porque en un vídeo anterior mostré cómo integrar, o cómo había integrado mi inversor, un Ingeteam, inversor solar, tengo una instalación de solar fotovoltaica en mi sistema domótico, de tal forma que puedo recibir los datos en tiempo real tanto de la producción como del consumo. Obviamente la tercera pata que falta en todo eso es saber el precio de la electricidad que estaríamos comprando cuando hacemos una importación desde la red eléctrica para poder saber si nos sale más rentable consumir en un determinado momento o consumir en otro. Hay una cuarta cosa que quiero añadir, que es acumulación. Quiero introducir baterías en mi sistema. Pero exactamente cuánto de acumulación quiero introducir va a depender mucho de mis patrones de consumo y del precio que voy a pagar de la electricidad fuera. Como sabéis, yo he contratado una tarifa del mercado regulado, una tarifa que se llama PVPC, que está regulada por el gobierno, que significa precio voluntario del pequeño consumidor. Según estas tarifas, todos los distribuidores tienen obligación de ofrecer una de estas tarifas, al menos en su empresa. Y estas tarifas hasta el momento habían sido bastante más económicas que la mayoría de las ofertas del mercado libre que yo había estado viendo. Estas tarifas tienen la particularidad de que la tarificación se hace por horas. No cuesta lo mismo la electricidad en cualquier punto a lo largo de las 24 horas del día. De hecho, hasta antes de ayer, hasta el 31 de mayo, habíamos tenido 3 alternativas de cara a poder seleccionar nuestro PVPC. Las 3 alternativas habían sido la tarifa normal de PVPC, la tarifa con discriminación horaria, que tenía 2 tramos distintos, y la tarifa de Supervalle, o también para el vehículo eléctrico, que tenía 3 tramos distintos. Esto lo podemos ver aquí en la pantalla de mi ordenador, en la página web de SIOS, ¿vale? Esta es la página en la cual se podían ver los precios. Como veis, aquí tenemos las 3 tarifas. La roja sería la tarifa normal, la azul era la de discriminación horaria y la tarifa verde era la de Supervalle, o la de vehículo eléctrico. ¿Veis? Aquí están los 3 nombres. Entonces, esto ha cambiado recientemente. Concretamente, el 1 de junio ha entrado en vigor el nuevo sistema. Por eso me he esperado también a hacer este vídeo, porque mi sistema anteriormente se estaba nutriendo de la información anterior y ahora hay una sola tarifa, hay una única tarifa que tiene 3 zonas y es un poco más complicada que anteriormente. Anteriormente, como veíamos, las 3 zonas estaban contiguas, por así decirlo. Teníamos una primera zona aquí en la de Supervalle, luego esta zona intermedia y luego la zona de tarificación alta. En la zona de discriminación horaria normal teníamos estas 2 zonas que eran contiguas y en la normal, pues obviamente una sola zona. ¿Qué es lo que ha pasado a partir del 1 de junio? Que esto ha cambiado y ahora tenemos 3 zonas distintas, pero esto es un tutti frutti. Están repartidas un poco de cualquier forma. Hay 2 zonas de pico con precios más altos, una zona de valle que lo divide, digamos, entre medio, y luego una zona de Supervalle, una zona en la que sale todo más económico. Como podemos ver también aquí en esta web, ahora mismo salen como si fueran 2 tarifas, pero en realidad es una sola. La diferencia está en que aquí tenemos cómo se tarificaría para Península y Baleares, y aquí tenemos cómo se tarificaría para Ceuta y Melilla. Como veis, la única diferencia es que las distintas zonas, concretamente las de pico, están ligeramente desplazadas una hora hacia atrás. Aún así, los valores que alcanzan máximo y mínimo siguen dependiendo del precio de la subasta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de dónde se puede sacar la documentación sobre cómo se calcula el precio de esta electricidad? Esta documentación la podemos sacar de el Real Decreto 216 de 2014, de 28 de marzo, en el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios del pequeño consumidor y tal. Bien, he preparado este repositorio de GitHub,
en el cual vais a tener disponible todos estos enlaces de los que estoy haciendo referencia. Lo tendréis abajo en la sección de comentarios, de descripción, perdón, para que podáis acceder a todas estas páginas web. Entonces, desde este Real Decreto, como digo, tenéis las fórmulas para poder calcularlo. El resto de la información sobre la subasta, de cómo va a salir el precio hora por hora, se puede descargar desde la web de Esios. Desde esta página web, esios.redelectricaespañola.es, tenéis tanto acceso a mostrar en una página web cuáles van a ser los precios de hoy, y a partir de las 8 de la noche de hoy, o a las 8:30, no lo sé exactamente a qué hora es, pero bueno, a partir de las 8 a las 9, tenéis los precios de mañana, los precios del día siguiente, ¿vale? No solamente podemos consultarlos en formato web desde esta página, sino que también podemos descargarlos, y hay otra página de descargas en la cual podemos introducir el término, o sea, podemos introducir las fechas de inicio y de fin de nuestra búsqueda y nos va a responder con un montón de datos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser generar un sistema, o crear un sistema. Lo que he hecho ha sido crear un sistema que se conecta cada noche a esta plataforma, se descarga los datos a mi ordenador, los procesa, los vuelca en una base de datos y posteriormente los muestro en un panel de datos, como os he mostrado en este gráfico, ¿de acuerdo? Como veis aquí puedo mostrar en mi panel de datos no solamente los precios de la electricidad, que es la línea azul, sino en verde lo que he producido, en rojo lo que he importado de la red eléctrica, en naranja lo que he consumido y en azul claro, esto que aparece de aquí de exportación, que no es otra cosa que aquella energía que a mí me ha sobrado, que no he consumido en el momento de la producción y que la he volcado a la red eléctrica. Con esta tarifa de PVPC también se definen los precios de compensación, es decir, la energía que a mí me sobra y que vuelco a la red, de alguna forma me lo compensan en la tarifa. Cuando yo a final de mes tengo que pagar por la energía que he consumido de la red, me deducen una parte, o me deducen en función de los kilovatios hora que yo he volcado a la red. No te lo deducen de forma equivalente, o sea, no estamos hablando de un balance neto. O sea, si he consumido 20 kilovatios y he exportado 20 kilovatios, no te lo dejan a cero. En realidad, el precio al que la compras es muchísimo más alto que el precio al que la vendes. Pero bueno, de todas formas, sigue siendo una opción interesante, aunque siempre resulta más interesante tener acumuladores, ¿vale? Pero todo eso va a depender mucho de los precios, como digo, de esos variables. Entonces, vamos a volver una vez más al ordenador y vamos a ver exactamente cómo lo he hecho. He preparado un repositorio de GitHub en el cual tenemos un Docker Compose. Vais a necesitar Docker para poder ejecutar todo esto, en el cual vamos a tener distintas máquinas. Vamos a tener una base de datos InfluxDB en la cual vamos a recibir todos los datos. Vamos a tener un Node-RED para poder procesar los datos. Un Grafana, que es el panel de mandos que os he mostrado en mi ordenador, en el cual podemos generar todos los gráficos que queramos, aunque en este episodio no vamos a entrar en profundidad en Grafana. Y también un Jupyter, un notebook de Python, en el cual vamos a utilizarlo para hacer la primera importación de los datos históricos. ¿Por qué datos históricos? Bueno, pues porque disponer del histórico de los datos desde 2018 hasta 2021 nos puede servir para hacer una estimación más o menos de cómo va subiendo el precio de la electricidad y también para aplicar distintos modelos. Si nosotros quisiéramos utilizar nuestro patrón de consumo actual en función de los modelos que teníamos anteriormente, de las 3 tarifas que teníamos hasta el 31 de mayo o de la nueva tarifa que tenemos ahora, podemos hacer una estimación de cuánto nos va a salir nuestra factura de la luz y saber si nos interesa una tarifa o nos interesa otra, ¿de acuerdo? Además de, pues, por el gusto de tener la información histórica, ¿no? Por lo que pueda servir posteriormente. ¿De acuerdo? Pues, sin más dilación, vamos a empezar a mostrar cómo se hace todo esto. Lo primero que vamos a tener que hacer va a ser descargar el repositorio de GitHub, ¿de acuerdo? Yo ya lo tengo aquí descargado en Visual Studio Code. No es necesario tener instalado Visual Studio Code, podéis hacerlo todo desde la consola de comandos. También necesitáis tener instalado Docker. Como veis, yo ya lo tengo aquí lanzado. Instalar Docker en Windows es relativamente sencillo. No necesitáis grandes conocimientos de programación si queréis seguir mis pasos. Tenéis que instalar Docker y descargar el repositorio. Y vamos a seguir las instrucciones de cómo hacerlo funcionar. En primer lugar, lo que vamos a hacer es ejecutar los contenedores de Docker. Para eso necesitamos Docker Compose. Podemos abrir una terminal, o si estáis utilizando Visual Studio Code y habéis instalado la integración de Docker, directamente desde aquí podríais darle a Docker Compose App. Y con eso lanzaría todos estos servicios. Es tan sencillo como eso. Si no, vamos a introducirnos en la carpeta donde yo tengo el proyecto, donde me lo he descargado.
y docker compose up -d. Si lanzo esto, automáticamente todos los servicios que hay dentro de este fichero van a lanzarse. Vamos a ver en un momentito qué ficheros contiene este Docker mientras se va lanzando. Tenemos, en primer lugar, un servicio que se llama Jupyter. Este servicio lo que va a hacer es permitirnos un bloc de notas, digamos una interfaz o un entorno de programación en Python para poder ejecutarlo en tiempo real y poder jugar con él sin tener que instalarlo en nuestra máquina, ¿vale? Va a estar metido dentro de Docker. Tenemos Node-RED, que es una herramienta para programación por flujos, muy potente, muy interesante. Os recomiendo encarecidamente que le echéis un ojo si no la habéis utilizado nunca. InfluxDB, que es una base de datos de información temporal, de manera que nosotros podemos introducir series de datos que se están produciendo continuamente. Es muy recomendable para todo el tema de monitorización, de sensores y cosas así. Se utiliza, por ejemplo, en Home Assistant para volcar los datos. Y Grafana, que es una buena manera de poder mostrar los datos que tenemos en la InfluxDB y poder tomar decisiones con ellos, ¿no? Poder jugar con esos datos de una forma gráfica. Entonces, como vemos, ya se ha terminado de cargar todo eso, de ejecutar todo eso gracias a Docker Compose. Y si hacemos Docker Compose PS, veremos que todos nuestros servicios están activos y funcionando. Según la configuración que yo les he puesto aquí en el fichero de Docker Compose YML, tenemos en el puerto 3000 Grafana, en el puerto 8086 el InfluxDB, en el 8889 tenemos Jupyter y Node-RED lo tenemos en el 1880. Entonces vamos a abrir un nuevo navegador y vamos a ir abriendo todos esos puertos. Empezando por el de Jupyter, si os parece bien. Perdón. Error. Antes de empezar a hacer todo eso, en el README, en el fichero README de GitHub, lo teníamos aquí, aparecen una serie de instrucciones adicionales que son necesarias para poder asegurarnos de que todos estos contenedores van a estar funcionando correctamente, ¿de acuerdo? En primer lugar, lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que en Jupyter vamos a tener las librerías necesarias para volcar los históricos en InfluxDB. Para eso necesitamos simplemente este comando, nos vamos a la línea de comandos, lo pegamos y lo ejecutamos. Esto lo que va a hacer es instalar unas librerías necesarias para que Jupyter se pueda conectar a nuestro InfluxDB, ¿de acuerdo? Ya lo ha hecho. A continuación lo que tenemos que hacer es actualizar nuestro Node-RED para que tenga unos nodos especiales que nos van a hacer falta para interpretar ficheros Excel, ficheros CSV, que va a ser lo que nos descarguemos de la página web de SEOs. Entonces, una vez más, he copiado esta línea, la pego, la ejecuto y luego necesitamos esta otra segunda línea, que lo que va a hacer es relanzar de nuevo el contenedor de Node-RED en el que se acaban de instalar estos nodos, estos módulos. Ya se está reiniciando el contenedor y ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a inicializarlos. Por ejemplo, en el de Jupyter, vamos a abrir localhost y era el de Jupyter. ¿Cuál era el de Jupyter? Bueno, lo tenemos aquí en el Docker Compose. El de Jupyter es el 8889. Localhost, 8889. Y como veis, aquí me dice que necesita un token para ejecutarse. Ese token nos lo acaba de decir por logs. Vamos a decir Docker Compose logs Jupyter. Y como veréis, en los logs, en la bitácora esta de logs, nos dice cuál es el token. Simplemente tenemos que copiar este segmento de aquí con el interrogante. Nos venimos aquí y a partir de la barra lo dejamos, ¿de acuerdo? Dejamos 8889 barra interrogante token igual y al token que nos han dado. Con esto ya tenemos acceso a nuestro Jupyter. Dentro de la carpeta work tenemos un bloc de notas en el cual vamos a lanzar que se carguen todos los históricos. Yo aquí lo que voy a hacer es decirle que me lo limpie todo. Restart and clear output. Así vamos a tener el código limpio. Como veis es bastante sencillo. Lo único que va a hacer es, bueno, ahora lo veremos exactamente en profundidad qué es lo que hace. Ya tenemos preparado nuestro Jupyter. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser abrir Node-RED. Localhost 2.1880. Este nos deja entrar directamente, pero como veis no tiene nada cargado. Lo que vamos a hacer va a ser darle a la hamburguesa, decirle import y vamos a seleccionar el fichero flows JSON que teníamos en la carpeta que hemos descargado. Flows JSON, seleccionar para cargar, importar.
Una vez que ya lo tenemos importado, veréis que tenemos aquí un nuevo panel que se llama SEOs. Este de aquí lo podemos borrar. Si le damos doble clic, nos sale el panel de preferencias de este flujo. Le podemos dar a delete y con eso se quita del medio, ¿vale? Y aquí tenemos el flujo que acabo de cargar, que acabo de importar, que este va a ser el que nos haga la importación cada día. A las 8:30 se va a conectar a la página web de SEOs y se va a descargar los datos actualizados de la tarifa de la luz para el día siguiente, ¿de acuerdo? Entonces cada noche se va a ejecutar y vamos a tener con antelación los precios que vamos a pagar al día siguiente. De acuerdo, ya tenemos el Node-RED preparado. Lo siguiente que vamos a abrir va a ser InfluxDB, que tenemos que configurarla también. Y esto va a ser localhost 2.8086. Y ahora nos va a decir que inicialicemos nuestra base de datos. La base de datos acaba de arrancarse, pero tenemos que crear un usuario, tenemos que crear una organización y tenemos que crear un bucket. El bucket va a ser como la base de datos dentro de nuestro sistema gestor de base de datos. Entonces le damos a Get Started y aquí vamos a decir usuario. Podemos poner cualquier usuario. Yo le voy a poner usuario. Password. Podemos poner cualquiera. Cámbiame. Se tiene que poner 2 veces. Organización. Aquí ya sí que tenemos que ponernos todos de acuerdo, porque en el código que yo he escrito se espera que esto se llame mi casa. Se puede cambiar, pero tendréis que cambiar el código vosotros, ¿vale? Mi casa. Y el bucket, el cubo o la base de datos inicial se va a llamar SEOs. No, perdón, se va a llamar electricidad. ¿De acuerdo? Entonces, con esta configuración, usuario y password podéis poner lo que os dé la gana, pero aquí poner mi casa y electricidad o tendréis que cambiarlo posteriormente en el código. Le decimos que configuraremos later y ahora tenemos que seguir haciendo alguna configuración, ¿vale? Como vemos ya tenemos nuestra base de datos InfluxDB funcionando, pero InfluxDB estoy utilizando la InfluxDB 2.0 que introduce algunos cambios respecto a la anterior. Uno de ellos es que el tema de la seguridad está bastante más implantado, por así decirlo, y nos obliga a que cualquier API que nosotros queramos utilizar para poder introducir datos contra InfluxDB tiene que autenticarse con un token. Entonces le vamos a dar a la pestaña de... Perdonad, me quito de en medio. A la pestaña de Data, aquí. Nos iremos a Tokens. Y aquí vamos a generar, como veis, tenemos un token de usuario que nos ha creado automáticamente, pero le vamos a generar un nuevo token de acceso completo. Tiene acceso para leer y escribir por todas partes en cualquier sitio, ¿de acuerdo? Obviamente, para hacer una instalación fija de todas estas cosas que estamos desarrollando aquí, sería interesante introducir usuarios, introducir HTTPS, certificados, etcétera. Pero bueno, de momento estos los cimientos, digamos, para construir sobre ellos, ¿vale? Lo básico. Entonces, vamos a llamarle total, por ejemplo, le damos a grabar y ya tenemos el token creado. Este token le va a dar acceso a cualquiera que lo lleve para poder grabar, escribir y borrar como quiera en la base de datos. Si ahora le hago clic aquí a donde pone total, veis que me pone copy to clipboard y ya lo tenemos copiado. Con este token podemos venirnos al Jupyter Notebook y aquí abajo, como os dais cuenta, aparece token en el primer, segundo, tercer, cuarto, en la cuarta cajita, desde la parte de arriba pone token. Esto de aquí tenemos que sustituirlo por el token que nos acaba de dar. Se lo pegamos, lo guardamos y ahora nos vamos a Node-RED y aquí en la pestaña que aparece la tuerca esta de Configuration Nodes, aquí tenemos un nodo de configuración que se llama InfluxDB2. Si le damos doble clic, aquí está esperando un token, que va a ser ese mismo token el que le vamos a pegar. Update. Ya tenemos básicamente todo preparado para que empiece a descargarse los datos de la web de SEOs y actualizarlos en Influx. Influx está funcionando, Node-RED está funcionando, Python está funcionando. Python lo vamos a utilizar, como he dicho, en un primer momento para descargar los datos, no para descargarlos, sino para importar datos históricos. ¿Cómo descargamos los datos históricos? Bien, volvemos a nuestra página web de GitHub y como veis aquí teníamos varios enlaces. El segundo de ellos es el link de la web de descarga de SEOs. Como ya os había comentado, aquí podemos introducir fechas. Pues vamos a introducir la fecha de 2018, enero de 2018, el 1 de enero de 2018, y por último le vamos a poner el 31 de mayo de 2021. Cuando le damos a buscar por fecha, esto automáticamente nos va a sacar un listado de cosas que han pasado en esas fechas. Y entre esos ítems va a haber uno que se genera automáticamente para cualquier rango de fechas que nosotros le hayamos puesto. Veréis que aparecen con el icono E, que significa Excel o tablas de datos numéricos, ¿de acuerdo? Y estarás posiblemente en la segunda o en la tercera página, efectivamente. PVPC detalle DD. Este enlace de aquí
este icono de aquí, nos lleva al rango de fechas desde el 2 de enero de 2018 hasta el 1 de junio, perdón, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de mayo de 2021, ¿vale? La publicación. Si yo le doy a descargar esto, va a tardar un ratito, porque va a generar automáticamente ese fichero zip con todos los ficheros Excel necesarios, o con todos los ficheros Excel que representan cada uno de los días. Vale, como vemos se ha terminado de descargar ya, son aproximadamente 87 megas. Yo tengo aquí dentro de la carpeta Jupyter Data, hay una carpeta que se llama histórico. Dentro de esa carpeta histórico es donde vamos a descomprimir el fichero zip. Yo ya lo tengo descomprimido, como digo, y como veis esto genera un montón de ficheros Excel, ¿vale? Si abrimos cualquiera de ellos, como veis, tienen la fecha 2018, enero, el 1 de enero de 2018. Si lo abrimos, como veis, dentro tenemos un listado para el día y la hora número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, tal. El tipo de peaje, como decíamos anteriormente, teníamos 3 tipos de tarifas. La de discriminación horaria, la de... no me acuerdo cuál era cada una de ellas, pero bueno. Las 3 tarifas que teníamos disponibles, ¿de acuerdo? Y aquí lo que van a aparecer van a ser distintos conceptos, digamos, de precio, ¿no? Está el término de energía, el peaje de acceso, el precio de producción, coeficiente de pérdidas, Como veis, aquí hay muchísimos. Volviendo al repositorio de GitHub, el cálculo del precio lo podemos hacer gracias al BOE, al Real Decreto 216-2014 de 28 de marzo, y un poquito más abajo aparece una sección que pone definición y estructura de los precios voluntarios para el pequeño consumidor. Título 3, capítulo 1. Y aquí, como veréis, en el artículo 6, cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor, como veis, esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero bueno, aquí ya nos muestran la versión más actualizada, ¿de acuerdo? Entonces aparece la estructura general de los precios y te aparecen distintas fórmulas. Cada uno de estos términos tiene que ver con alguno de estos términos de aquí. Hay veces que no es trivial, no se encuentra de manera inmediata cuál de ellos es cuál, pero bueno, ese trabajo ya lo he hecho yo por vosotros, ¿de acuerdo? De tal forma que a partir de estos números nos va a salir exactamente el mismo precio que nos aparece aquí, ¿de acuerdo? Si aquí nos aparece, si os dais cuenta, aquí a las 9 de la noche del 2 de junio nos aparece que nos va a costar 24,5 céntimos y lo miramos en mi sistema domótico hoy a las 9, aquí aparece 24,5 céntimos. El precio está correctamente calculado. ¿Cómo lo he hecho? Lo vamos a ver ahora posteriormente en el apartado de Node Red. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es, con todos estos ficheros Excel que nos hemos descargado, los vamos a procesar con Python y los vamos a meter directamente en nuestra base de datos Influx. Una vez que ya tenemos todos los ficheros Excel dentro de la carpeta de histórico, lo que tenemos que hacer es abrir nuestro Jupyter Notebook y empezar a ejecutarlo. Vamos a empezar, podemos hacerlo de varias formas. La forma más cómoda, digamos, sería darle aquí a donde pone kernel y decirle restart and run all. Si no, le podemos ir dando al icono de play uno por uno y lo va a ir ejecutando uno por uno. Yo le voy a dar a que lo ejecute todo y os voy a ir explicando. En este primer apartado lo único que hace es definir las columnas que nos vamos a encontrar en el fichero Excel para cada uno de los días. Aquí lo que vamos a hacer es ir recorriendo cada uno de los ficheros que hay en esta carpeta, en la carpeta de histórico, donde hemos descomprimido todos esos ficheros. Como veis, aquí abajo me va sacando la bitácora, ¿no?, de lo que ha ido pasando. Nos da unos warnings, pero no pasa nada, funciona perfectamente. En el cual va a ir leyendo cada uno de esos ficheros en función de las columnas de datos. Y posteriormente, en esta celda nos va a mostrar toda esa tabla de datos, ¿no? Ha generado una tabla de datos enorme con todos los precios para los 3 distintos viajes, para todos los días de nuestro histórico. Y por último, en esta última caja, lo que va a hacer es conectarse con nuestra base de datos Influx y va a subir todos estos datos históricos, ¿vale? Un dato importante. Jupyter Notebook solamente es capaz de importar los datos de la antigua tarifa, los históricos que teníamos con las 3 tarifas antes del 1 de mayo de 2021. Por eso, si en nuestra solicitud de datos históricos cogemos a partir del 1 de junio, nos va a fallar el fichero Python, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ya veremos cómo actualizarlo posteriormente, ¿no?, para que podamos cargar también datos de las nuevas tarifas. Bueno, ya ha terminado. Y como vemos, tenemos aquí
una muestra de los datos que acaba de importar, ¿no? 2018, 1 de enero, las 12 de la noche. Fijaros que aquí parece +1. Vale, esto es un detalle importante. No quiero entrar en profundidad acerca de cómo se gestiona el tema de las horas, pero sabéis que todos los... cuando llega la primavera y cuando llega el otoño, nosotros pasamos del horario de invierno al horario de verano, lo que se llama el DST, Daily Savings Time, que lo que hace es aumentar en 1 hora la hora que teníamos o retrasarla 1 hora. Esto a nivel de informática es un jaleo, es un lío. Ya me parece una auténtica barbaridad. Esto es un tema personal, ¿vale? Es una opinión, es opinable. A mí me parece una barbaridad que estando justo en el meridiano de Greenwich estemos en +1 de normal y que tengamos que pasar a +2 horas en el horario de verano. Nos hace parecer a los europeos, a los españoles, unos vagos, porque aquí nos levantamos a las 7 de la mañana y en el resto del mundo parece que se levantan a las 5. Es mentira, nos estamos levantando a las 5 de la mañana, hora solar, ¿de acuerdo? Y cuando comemos a las 3, en realidad estamos comiendo a la 1. Pero bueno, y vuelve loco a Dios bendito, en fin, cosas. Y ya para la informática es que es el despiporre, porque hay determinados días en los que te encuentras que tienes 2 veces la 1 de la mañana, o que no tienes la 1 de la mañana, pasas de las 12 a las 2 de la mañana. Porque sabéis que los cambios de horario se hacen a determinadas horas. Eso es un jardín y un sin Dios, porque normalmente nosotros almacenamos la información, cuando digo nosotros me estoy refiriendo a la informática, como una marca de tiempo desde una fecha determinada en microsegundos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para poder procesar todos esos datos temporales de forma adecuada, sabiendo en qué uso horario están, si están en DST o no, he utilizado una serie de librerías que nos abstraen por completo de eso, ¿de acuerdo? Eso lo tendríamos por aquí en el Jupyter Notebook. Aquí, como os dais cuenta, he utilizado una librería de Datetime para poder asegurarme de que estamos utilizando el uso horario adecuado y que estamos utilizando correctamente el cambio de hora entre horario de verano y el horario de invierno, ¿de acuerdo? Bien, pues esto ya se ha terminado de importar, con lo cual, si ahora mismo nos vamos a nuestra base de datos Influx, está aquí, y nos vamos a explorar, si os dais cuenta, aquí nos aparecen distintas columnas. En la primera aparece electricidad, que es el primer bucket que hemos creado, dentro aparece ESIOS, que es una tabla, y aquí tenemos las distintas tarifas, y si le doy a Submit de los pasados 7 días, me dice cuáles han sido los precios en los últimos 7 días. Como veis, aquí falta un hueco, que son el 1 y el 2 de junio, que no han sido importados, ¿de acuerdo? Y aquí es un sin Dios. Como veis, aparecen muchísimas líneas. Ahora después vamos a ver exactamente cómo mostrar estos datos de forma un poco más cabal, ¿vale? Bien, nos queda una cosa más, y es cargar los datos a partir del cambio de tarifa. Para ello vamos a utilizar Node-RED. Node-RED va a hacer prácticamente lo mismo que estábamos haciendo con el Jupyter Notebook, pero Node-RED es más apropiado para temas de domótica, porque le podemos poner tareas que se van ejecutando, mientras que Jupyter es más bien para la experimentación del data science. Node-RED es para programación, digamos, para el día a día, ¿no? Para ejecutar tareas iterativas, para manejar flujos de datos, etc. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser pasar a nuestro flujo de Node-RED, y aquí hay en primer lugar lo vamos a desplegar. Esto es importante. Esto lo que hace es, digamos, poner en marcha este flujo, hacer que esto funcione, arrancarlo. Y aquí veis que tenemos un nodo. Voy a apartar esto un poquito hacia el lado. Como veis, este nodo de aquí se ejecuta, lo pone aquí cada día a las 8:30. Si lo abrimos, es un nodo que simplemente inyecta unos datos. Y lo que va a hacer es lanzarse, iniciar este flujo, cada día a una hora específica, a las 8:30, los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Perfecto. Este nodo de aquí lo que va a hacer es extraer la hora local, qué día es hoy, en función de nuestra time zone y de nuestro daily savings time, si estamos en horario de verano o invierno, sabiendo que estamos en la zona de Europa-Madrid, que es GMT+1. Entonces, esto va a extraer la hora y la va a utilizar de cara a extraer de la web de ESIOS el fichero Excel que corresponde al día de mañana. Va a utilizarlo para saber el día de mañana. ¿Cómo componemos esta URL? Como veis, esto lo que hace es una petición HTTPS a API ESIOS, Red Eléctrica Española, Archive 71, tal y cual. Si vemos aquí en la web de descargas de ESIOS, hemos pedido del 1 del 6 hasta el 1 del 6 y buscamos, aquí lo que tendría que pedir es desde el 31 de mayo hasta el 1 del 6, le doy a buscar por fecha. Si esto lo quisiera hacer yo manualmente, pondría del 31 al 1 y aquí me aparece este enlace. Si os dais cuenta, abajo, aquí, aparece exactamente cuál es la URL que se está llamando. De hecho, puedo copiar el enlace, nos venimos aquí y lo pego.
Vamos a ver exactamente qué formato tiene. Y como veis, pues tiene esta parte inicial, red, tal, API SIOS, Red Eléctrica Española, archivo 71, download, date type, publicación. Todo esto es constante, esto va a estar siempre igual. Y luego aquí pone end date, fecha final, 2021-601T. Y después aquí pone una fecha separada por unos caracteres especiales, que esto no es más que la hora, digamos, del día. Las 23 horas, esto significaría 2 puntos, 59 minutos, 2 puntos, 59 segundos y 0 milisegundos, ¿no? Y luego el start date. Aquí aparece locales, significa que quiere pedirlo en español, no en inglés. Start date, y aquí tenemos la fecha de inicio. Con lo cual, en nuestro flujo de Node-RED, lo que estamos haciendo es exactamente eso mismo, hacer una petición get a todo eso, y como veis, aquí lo único que tenemos es una variable que pone payload, que va a ser el end date, y payload para el start date. Fijaros que lo que he hecho ha sido cambiar desde las 0000 hasta las 23:59. Aquí, 23:59. Bien, entonces, nosotros lo que podemos hacer es, en vez de utilizar esto, podemos crear aquí otro nodo y decirle, pues mira, cárgame esta fecha, lo vamos a ejecutar, esto va a sacar esa fecha por payload, va a entrar aquí, la va a leer, va a pedir por HTTP las fechas estas que le hemos definido, va a pasar al siguiente nodo que va a leer el Excel, esto en realidad al pedirlo nos descarga un fichero Excel, como hemos visto. Del Excel va a extraer una hoja, estos nodos son especiales, no vienen por defecto en Node-RED, hay que instalarlos, que es lo que hemos hecho en el paso anterior, ¿no? Con esas líneas de comando que hemos copiado y pegado. Posteriormente de extraer la hoja, lo convierte a JSON y por último lo vamos a formatear. Aquí dentro, donde se formatea, si queréis ver, leer el Excel no tiene nada, es un nodo básico, lo único que hace es el fichero que se ha descargado lo convierte, lo interpreta. Posteriormente le decimos que queremos extraer la hoja tabla de datos PCB. Vamos a descargar este fichero si queréis en un momentito y vamos a ver exactamente qué formato tiene. Porque estos son los nuevos ficheros, no los anteriores que hemos descargado históricos, ¿no? Si lo abro, si os dais cuenta, cuando antes teníamos 3 peajes, ahora tenemos uno solo, el 2.0 TD. Aquí tenemos los 3 periodos, el periodo barato, el periodo intermedio y el periodo caro, o al revés, ¿no? El periodo, no sé cuál es cada uno, pero bueno, los 3 periodos. Y aquí tenemos los distintos términos, digamos, los distintos factores que se utilizan para el cálculo de la electricidad. Aquí tenemos el día y la hora. Entonces, lo que está haciendo este nodo es extraer la hoja, dentro de esto, tabla de datos PCB. Esta es Península y Baleares, Península, Canarias y Baleares, y esta es la de Ceuta y Melilla. Entonces, nosotros eso nos interesa esta hoja. Extraemos la tabla de datos PCB, cancelar, convertir a JSON. Esta le decimos qué rango de columnas y filas queremos convertir y cómo lo queremos posteriormente. Lo que va a hacer es coger el contenido y al llegar aquí nos vamos a encontrar con un objeto JSON. Fijaros, vamos a ir poniendo cositas de estas para que veáis qué es lo que pasa en cada sitio, ¿de acuerdo? Vamos a pasar de este del Excel y vamos a entrar directamente en lee hoja. Le doy a deploy, hace falta darle a deploy cada vez que hacemos cualquier cambio en los nodos y lo vuelvo a ejecutar. Si os dais cuenta, ahora aquí en la pestaña de debug, lo voy a limpiar y lo voy a lanzar una vez más. Y aquí tenemos esto de aquí. Cuando paso por los nodos de debug, me indica cuál es el que lo ha producido. Si os dais cuenta, aquí aparece 1 y este aparece en naranja marcado aquí. Si yo lo hablo, esto de aquí al extraer la hoja, lo que nos ha generado ha sido un objeto JSON que tiene pues columnas determinadas, ¿no? Por ejemplo, para la A1 pues tendríamos todo esto. B1, C1, D1, E1, ta, ta, ta. Y aquí salen todos los objetos. Entonces, lo que hacemos con esto es convertirlo a JSON. Esto de aquí lo elimino, lo conecto a este, hago el deploy, limpio todo esto, lo ejecuto. Y aquí tenemos en objeto JSON convertido toda nuestra tabla. Como veis, tendríamos 01062021, pues lo tenemos aquí. Y tenemos cada una de las columnas. La columna de la hora, la B, la C, la D, ta, 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 ta. Todo aquí cargado. Obviamente, tenemos que convertir de esto a un formato con columnas, con nombres, para poder mandarlo a Influx y que tenga sentido. Entonces, eso lo he hecho en este de aquí, en este que pone formatea Influx. Y aquí mismo podemos ver el resultado. El resultado que tenemos es que para cada fila vamos a tener un array con 2 objetos. En primer lugar es el objeto de todas las mediciones, que dice la hora, el timestamp en el que se genera esta medición, el PVPC calculado y todos los demás
parámetros, el PMH, en fin, todos estos parámetros que teníamos por aquí, ¿de acuerdo? Vale, en el formatear este de Influx, lo único que hacemos es eso, procesar cada una de las columnas. Como veis, aquí tendríamos la columna E, la convertimos en PVPC, la columna F la convertimos en TU. En la columna del tiempo lo convertimos en un timestamp, como digo que le hace falta a InfluxDB. Teniendo en cuenta, una vez más, todo el tema del time zone, del daily savings time, etcétera, ¿de acuerdo? Eso es importante. Bien, con esto ya estaría procesado y lo que va a hacer es volcarlo a la base de datos de Influx. Esta base de datos Influx utiliza la organización Mi Casa, el bucket de electricidad, y esto se configura a través de este servidor, que si le doy aquí a editar, es el nodo en el que le hemos introducido anteriormente el token, ¿de acuerdo? Vale. Si yo ahora esto lo cambio y le pongo la fecha 2, done, deploy, y lo lanzo, me habrá cargado también los precios de la electricidad de hoy. Vamos a comprobarlo. Vamos a ir al InfluxDB y si ahora le vuelvo a dar a Submit, no me va a salir. Me sale esto, si os dais cuenta, pero es distinto. No hay como un gap, hay como un salto entre uno y el otro. Y concretamente, si os dais cuenta, aquí aparece el peaje, aparece 2.0 TD y aquí aparecen los peajes 2.0A, 2.0 DHS, DHA. Es un jardín, ¿no? Entonces, nosotros podemos convertir esto de aquí, podemos cambiarlo y que se vea como un script. Influx funciona con scripts de consulta, que se pueden generar automáticamente con el Query Builder, pero si utilizamos el Script Editor tenemos más potencia en nuestras manos para poder hacer este tipo de consultas. Estas consultas van a ser posteriormente las que pasemos a Grafana para generar esos paneles de datos en los cuales vamos a ver un montón de cosas, ¿de acuerdo? Sin entrar en profundidad en cómo funciona Influx y cómo se hacen las queries, he puesto en el README, lo tenemos aquí, he puesto una consulta de ejemplo, ¿vale? Si nosotros copiamos esta consulta y la pegamos aquí, tendremos ¿qué es lo que estamos haciendo en este script? Lo que estamos haciendo es estamos utilizando unas librerías para poder gestionar el tema de los comienzos de las horas y los comienzos de los días para asegurarnos de que cogemos días enteros. Y lo que le estamos pidiendo es desde el bucket de electricidad, desde el inicio hasta la fecha de fin que le hayamos definido, que le hemos dicho los últimos 7 días, que utilice la medida ESIOS, que es la que hemos importado con todos los datos de la web de ESIOS, el campo PVPC, que es el precio que nosotros vamos a estar pagando por la electricidad, utilizando o el peaje 2.0 DHA, que era el que yo tenía antes, tarificación con 2 zonas, o el nuevo peaje, que es el 2.0 TD. Aquí lo que estamos haciendo es agregar los datos para asegurarnos de tener solamente un elemento por cada X tiempo, concretamente queremos cada hora, queremos los precios horarios, los tenemos almacenados así, pero bueno, por cosas de Influx esto tendremos que hacerlo así. Y queremos el último valor. Y luego quiero agrupar las columnas para que no me aparezcan estos colorines distintos dependiendo del peaje que me aparezca. Si yo ahora le doy a Submit, ya aparece de una forma mucho más coherente, cabal, lógica, llamarlo como queráis. Lo primero que salta a la vista es que los cuernos estos que nos están poniendo aquí son más altos que antes. No me gusta eso. Estamos pagando, ayer pagamos el precio más caro a las 10 de la noche. Pagamos... esto pone aquí a las 10 GMT más 2. Esto fue ayer a las 9 de la noche. No fue a las 12 de la noche, fue a las 9. A las 9:04. Y esto me dice que fue a las 10. Bueno, pues hay una hora de decalaje porque seguramente no le he puesto bien el time zone, ¿vale? Por lo que sea. Pero bueno, eso lo corrijo ahora después y lo pongo las instrucciones adecuadas en el repositorio de GitHub. Pero bueno, como veis, aquí ahora mismo está puesto que a las 11 tuvimos un pico que era de... sí, pone el M este, vale. Le vamos a customizar esto porque aparece M que significa mili, pero son milieuros, pero los milieuros no existen. Entonces lo que vamos a hacer es decirle aquí binary. También le podemos poner aquí alguna cosilla chula, como por ejemplo shade area below lines. Y le quitamos esto, ya se ve un poquito mejor, ¿vale? Entonces, ahora como veis pone en euros, 0,24. Estuvimos pagando en este punto 0,24 céntimos por kilovatio hora. Aquí estuvimos pagando 25 céntimos aproximadamente por kilovatio hora. Hoy vamos a pagar a las 10, me parece que es, a las 10 o a las 12. Hoy vamos a pagar a las 10, vamos a estar pagando 24 céntimos y en la hora más cara, que van a ser a las 9 de la noche, vamos a estar pagando un total de 24 céntimos por
kilovatio hora. Si lo comparamos con esto mismo a principio de semana, estábamos pagando 18 céntimos en el momento más caro. Y fijaros, en el resto de la semana, 18 céntimos, 17 céntimos, 18, 17... Podríamos ver el histórico, en vez de pasados 7 días, pasados 30 días, y como veis, sigue siendo vergonzoso. Pero es que podemos hacerlo todavía más. Podemos ir a Custom Time Range y decirle aquí, mayo de 2021. No, vamos, enero de 2021. Y fijaros que este enero hemos pagado la electricidad más cara que se ha pagado en los últimos años. O sea, creo que es en el registro histórico, se ha pagado la electricidad más cara y se estuvo pagando, el pico estuvo a 22 céntimos, 22 céntimos, y estos días hemos estado pagando 24. Saquen sus conclusiones. A mí me parece un poco vergonzoso, pero bueno. Han aprovechado esto para crujirnos como les da la gana. La Virgen Santa. Bueno, podríais pensar, no, espera. Y por favor, aquí estamos ya entrando en el terreno de lo opinable, ¿de acuerdo? O sea, como digo, no he hecho un análisis profundo y pormenorizado de cómo va a afectar esto realmente en función de nuestros hábitos de consumo, de en qué horas estamos consumiendo. También os puedo decir que por lo que he podido observar, mi consumo no está especialmente alineado para que esta tarifa me venga bien por ningún lado, ni tampoco la producción de energía solar. Como veis, mi producción de energía solar... Ayer fue un día malo, ayer un día... perdón, no estoy mostrando la pantalla. Como digo, en naranja sería mi línea de consumo, ¿de acuerdo? Y si mostramos el consumo y el PVPC, esto no parece estar alineado de ninguna forma para que me salga, me beneficie a mí como consumidor. Y además, la producción... Ayer fue un día malo de producción porque hubo mucha lluvia y estuvo nublado y tal. Normalmente se inicia la producción por aquí, se llega hasta unos 5 kilovatios, ¿vale? De hecho, podríamos mostrar esto de hace 2 días. Y como veis, la producción normalmente aparece entre las 8 de la mañana, pero bueno, empieza a dispararse, digamos, a partir de las 10. Entre las 10 y las 5 de la tarde, sí. Entre las 10 y las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, si mostramos los precios entre las 10 y las 5... pues tenemos que son... Aquí tenemos a las 10, bueno, sí, aquí empezaría a ser económico porque tendríamos el pico, o empezaríamos a rampar hacia arriba nuestra producción, pero a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde se nos ha acabado la producción solar y entonces es cuando nos pegan el culujetazo, pero bien recio. Entonces, ¿realmente qué es lo que han hecho? Pues si antes teníamos... que el pico de lo caro empezaba a las 2 y terminaba a las 5 de la tarde, perdón, y terminaba a las 11 de la noche, nuestra producción acababa a las 5 aproximadamente y esta parte de aquí nos la crujían bien. Pero bueno, yo qué sé. También he de reconocer que la zona de valle, antes estábamos pues alrededor de los 10 céntimos, 11 céntimos... Y ahora, desde que han cambiado a la nueva tarifa, 11 céntimos, 11, no ha bajado, pero es que esta es la zona de Supervalle, no es la de Valle es esta, 15, 13, yo qué sé, en fin, sacar vosotros vuestras conclusiones. Pero desde luego lo que está claro es que debéis cargaros esto y llevar cuidado y observarlo, porque... Bueno, pues eso ha sido todo en el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Como veis, es interesante, es práctico. Con estos datos podéis posteriormente generar alarmas o alertas en vuestro sistema domótico. Podríais poneros un pequeño monitor, es uno de mis planes. Tengo por ahí un monitor que he recuperado de un portátil viejo. Estaba el portátil roto, le he sacado el monitor y pretendo hacer una especie de pantalla que poner en la cocina que me indique cuánto estamos produciendo, qué excedente tenemos para poder planificar si queremos poner la vitrocerámica o esperarnos o no, y cuánto estaríamos pagando por la electricidad. Un sistema que nos ayude un poquito a gestionar nuestros consumos de tal forma que, pues bueno, esto del coste de la electricidad no vaya a suponer un varapalo importante para la familia. Entonces, como digo, ya sabéis cómo funciona esto. Si le dais a suscribir, a notificar la campanita, le dais el like y ponéis comentarios abajo de vídeos que os gusten, qué os ha parecido todo esto, cuáles son vuestras opiniones respecto a si nos están metiendo una subidita encubierta del precio de la luz aprovechando este cambio de normativa. Y bueno, pues cualquier sugerencia que tengáis acerca del canal, pues es todo bienvenido y sabéis que ayuda mucho al desarrollo del canal.
Como he dicho, también he tenido un vídeo anteriormente en el que he visto cómo integrar el tema del Ingeteam. Lo he puesto anteriormente por ahí arriba, lo tenéis disponible para verlo si os interesa. Y bueno, quiero que sepáis que estoy preparando unos nuevos vídeos sobre domótica también, si esperad verlos dentro de poco. Espero que os haya gustado, nos vemos pronto.